El pasado 5 de octubre murió un genio, sin duda alguna, un hombre que revolucionó y pensó diferente en el sentido de la tecnología, el cofundador de Apple, Steve Jobs. Hoy en Esferas platicaremos con el especialista en medios de comunicación y publicidad, Leobardo Ibarra Matus. Quédese con nosotros, comenzamos. Cuando la empresa Apple anunció en un comunicado que su cofundador, Steve Jobs, había fallecido, las redes sociales se saturaron de múltiples muestras de lamento al grado que Twitter colapsó. De renunciar a la empresa que fundó en 1985 debido a disputas por el poder, la salvó de la quiebra en 1997. Steve Jobs convirtió a Apple en la empresa más valiosa de Estados Unidos, pues su capitalización superó incluso a la de compañías petroleras internacionales. Sus inventos cambiaron la vida de los usuarios de dispositivos tecnológicos y revolucionó la forma en que los consumidores utilizaban las computadoras, haciéndolas aún más atractivas. Hoy en Esferas hablaremos del genio de la manzana, Steve Jobs, de su impresionante capacidad para convencer a la gente y su contribución al mundo de las comunicaciones. Maestro Leobardo Ibarra Matus, muchas gracias por estar con nosotros para platicar de este genio de la manzanita, ¿no? Un placer estar con ustedes. Sin duda, bueno, tras el anuncio de la muerte de Steve Jobs, viene un recuento de diferentes momentos, de diferentes épocas del siglo pasado y de principios de este siglo, de un hombre que siempre estaba inventando cosas nuevas, que nunca dejó de estar vigente y que construyó un monstruo de empresa como lo es Apple en dos diferentes etapas, ¿no? ¿Por qué, por dónde empezar a hablar de Steve Jobs? Pues yo creo que a mí me gustaría que comentáramos el contexto, ¿no?, en el que surge Steve Jobs. O sea, es esta época de los hippies también, ¿no?, de las grandes comunas de hippies, pero de todo este pensamiento, ¿no?, de cambio, ¿no?, que se estaba viviendo ya a finales de los 60, principios de los 70, y de toda esa maravillosa aventura, ¿no?, que sucede luego allí en el famoso Silicon Valley, ¿no?, que es el lugar del escenario, ¿no?, de todas las aventuras de Steve Jobs y amigos, ¿no?, y pandilla, diríamos, ¿no? Creo que Steve Jobs, para mí en lo personal, es todo un ícono, ¿no?, de nuestros tiempos. Y tanto él como Bill Gates creo que serían los dos más representativos, ¿no?, que tenemos al día de hoy. Como decía incluso Humberto Eco, ¿no?, uno de nuestros grandes y admirados semióticos e intelectuales, prácticamente ellos lo que hicieron fue dividir al mundo en dos formas de creencias, ¿no? Y pareciera que al día de hoy tenemos dos cultos, ¿no? El de los de Apple, ¿no?, la religión de los de Apple y la religión de los que siguen a todo el sistema operativo Windows que tiene el buen y millonario Bill Gates, ¿no? Sin duda alguna, una de las cosas más importantes de Apple es la construcción de marca, ¿no? Cómo Claro. Steve Jobs logró vender la idea, más allá de solamente hacer un dispositivo, una computadora, un iPod, un iPad, un iPhone, más allá de eso, supo vender, siempre supo vender la idea de lo que era Apple y de lo que eran las computadoras Mac, ¿no? Es de lo que se habla mucho, ¿no?, de que tenía esta personalidad tan especial, ¿no? Y creo que surge también, si vemos su mismo contexto personal, de esta necesidad que él tenía de significar algo, ¿no? Porque pues no podemos ignorar también que un hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y la vida personal de Steve Jobs, pues ya se ha comentado mucho acerca de esto, ¿no?, que no conoció a su madre biológica, no conoció a su padre, y entonces esta insistencia, ¿no?, de la madre biológica porque sea adoptado por universitarios y que le garanticen también que lo van a dar educación universitaria, ¿no? Y ya te llama desde ahí la atención, ¿no? No quiero meterme a nada de teorías tipo X-Files, ¿no?, pero como que pareciera ser que ya traía genes, ¿no? Sí, sin duda, todo un genio, ¿no? Y además, las diferentes épocas que marcaban un rumbo, ¿no? Y Steve Jobs estaba ahí.
en cada época para inventar algo en la década de los 70, de los 80, los 90, los 2000, ahora los 2011, Sí. 2010, siempre tuvo algo nuevo, ¿no? Nunca se quedó atrás. A partir de ahí es importante entender cómo siempre fue un revolucionario. A partir de sus ideas que mencionábamos en la época hippie, que eran ideas revolucionarias, Sí. y lo palpó en una frase que era pensar diferente, su regreso Así en es. el 97, ¿no? Y una frase que en realidad para mí siempre me llama la atención, ¿no? Porque hablando ya de computadoras, vámonos a la historia de IBM, ¿no? Jim Watson, su fundador, su frase favorita era una sola palabra, ¿no? Piensa, think. Y es este hombre el que inspira también a todos estos muchachos de Silicon Valley. Y aún era la meta que traían ellos, ¿no? De alguna manera poder hacer negocios con la Big Blue, que así se conoce a IBM. Y creo que el haber agregado el piensa, pero luego el piensa diferente, es una gran aportación que hace también Steve Jobs al mundo, ¿no? De corporativo sobre todo. Ahora, la visión, como ahorita tú decías, ¿no? De la creación de marca, ¿no? La creación de marca, esta manzanita, ¿no? Se habla mucho de las leyendas, de que si los Beatles lo estaban cada rato demandando, ¿no? Por el asunto de la manzana, porque él era un gran admirador también de los Beatles. Y para muchos que sean seguidores de los Beatles, saben que los Beatles tenían el Apple Records, ¿no? Y entonces cuando él saque su marca Apple, pues se vuelve leyenda, ¿no? Todo este asunto, ¿no? Y aún su diseñador mismo dice, ¿no? La terquedad que tuvo el mismo Steve Jobs de que la manzanita fuera así, con cantidad de colores, ¿no? Rayadita, el primer logo que aparece de la manzanita, ¿no, Edgar? Así es. Estamos viendo imágenes en este momento de lo que fue la primera Mac, que fue precisamente lanzada en enero de 1984 y fue la primera computadora personal en usar una interfaz gráfica y mouse. Esta situación del mouse también que cambió completamente el uso de la computadora. Y que es toda una aventura, ¿no? Porque precisamente el mouse lo había creado todo un grupo de estos muchachos de Silicon Valley para la compañía Xerox, pero en la mente cerrada, ¿no? Todavía del ejecutivo de aquellos tiempos, ¿no? De corbatita y todo así como andamos nosotros. Pues estos muchachos eran una especie de hippies peludos ahí, ¿no? Que no les encontraban mucho sentido. Pero cuando ellos se dan cuenta, otra vez Steve Jobs y su gente, de que ellos traen esta cuestión del mouse, ¿no? De esta manera de poder mover todos sus sistemas operativos, ¿no? Pues se lo piratean. Así es. De hecho, anda por ahí una peliculita, ¿no? Que la pueden ver en YouTube. Se llama Los Piratas de Silicon Valley y ahí sale como la bandera, ¿no? Original de Apple tiene precisamente el logo de los piratas, ¿no? Aquel de los barcos piratas, ¿no? Sí, después de la pausa vamos a platicar más de la mercadotecnia de Apple, qué tipo de estrategias utilizó Steve Jobs. Regresamos, estamos en Esferas, no se vayan.